capítulo 3, los versos 16 y 17. Alguien que diga yo y con voz alta, mi hermano Pablo, por favor. 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, tengamos en cuenta siempre que la palabra de Dios nos va a servir para algo. Y hoy cuando termine de compartirles esta prédica, mis hermanos, quiero que por favor piensen que todo lo que escuchemos el día de hoy, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Yo de manera particular, de manera personal. ¿Qué puedo hacer como miembro de la iglesia para servir al Señor? ¿Y qué puedo hacer como un todo en la iglesia para que la palabra del Señor corra? Pensemos siempre en eso. Vamos, y se oye a lo mejor muy vano, pero tratemos de sacarle provecho a la palabra de Dios. De veras, es de beneficio, es útil todo esto. Muy bien, hoy iniciamos una campaña que se llama Creados para Soñar. Tanto en Monterrey como aquí lo vamos a estar llevando. Los grupos Conexión lo vamos a estar llevando semana a semana y vamos a estar estudiando de manera muy puntual todo lo que es este material. Es un material sumamente bueno y muy desafiante, mis hermanos. De veras, véanlo así, muy desafiante. Vale la pena que tengamos y que saquemos provecho de esto. Quiero compartirles, primero que nada, 8 beneficios de la fe. 8 beneficios. En esto nos vamos a ir un poquito rápido y luego ya entramos en materia. Número 1. La fe determina lo que Dios puede hacer en mi vida. La fe determina lo que Dios puede hacer en mi vida. Y ahí les puse la referencia, Mateo 9, del 27 al 31. Escuchen, por favor. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, «¿Creen que puedo darles la vista?». «Sí, Señor», le dijeron, «lo creemos». Entonces él les tocó los ojos y dijo, «Debido a su fe, así se hará». Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, «No se lo cuenten a nadie». Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Conforme a tu fe, te será hecho. Entonces, la fe determina lo que Dios puede hacer en mi vida. Punto número 2. La fe puede resolver problemas imposibles. Mateo 17:20. Dice esta referencia, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Número 3. La fe es la clave para la oración contestada. Marcos 11, 22 al 24. Dice la palabra del Señor, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Verso 24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suya. Si crees, recibirás todo lo que pidas en oración. A veces oramos poniendo condiciones y diciendo, Señor, si quieres, Señor, si puedes, Señor, si tienes tiempo, Señor, pide y se te dará, dice el Señor. La fe, punto número 4. La fe es el secreto del logro. Marcos 9, 21 al 27. Dice la palabra del Señor, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús.
todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó. Le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. El secreto, mis hermanos, el secreto de todo esto es la fe. Si crees, todo es posible. Número 5. No se quiere mover. La fe es la base de los milagros. Juan, capítulo 14, los versos del 8 al 14. Permítanme leérselos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Verso 12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Híjole, qué retador es este pasaje. Aún mayores cosas que yo, ustedes las harán. ¿Será cierto lo que nos dice el Señor? Si Él lo dice, entonces es cierto. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? Punto número 6. La Biblia enseña que la falta de fe es pecado. En Romanos 14, 22 y 23 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Número 7. La fe es la manera de agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dice el versículo, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que se desea acerca de Dios debe creer. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. ¿Quieres agradar a Dios? Debes de tener fe. Debes esperar agradarle a Dios para poder también recibir las cosas que Él tiene para ti. Y finalmente, la fe produce éxito en la vida. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, los versos 4 y 5. Creo que muchas veces decimos, Señor, me gustaría que mi fe aumentara. Me gustaría que mi fe sea todavía mayor. Dice que si con una cosita tan pequeñita como una semilla de mostaza podríamos hacer portentos. Imagínense con una fe sólida y puesta totalmente en el Señor. La fe es un concepto muy importante y muy interesante. Y no podemos dejarlo nada más englobado. Incluso, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe. Por fe. Debemos de caminar así, por fe. Y a veces pensamos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes a gusto con lo que estás viviendo? Honestamente, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes que estás sacando todo ese potencial que Dios puso en ti? ¿O que todavía hay mucho por hacer? ¿Te sientes con limitaciones? Limitaciones económicas, limitaciones físicas,
limitaciones de cualquier tipo. Porque en el Señor, las únicas limitaciones que hay son las nuestras. Me gusta mucho acordarme de aquella viuda que le estaban cobrando una deuda y los acreedores se la estaban cobrando con dos de sus hijos. Era esposa de un siervo del Señor. Y va con Eliseo y le dice, es que me están cobrando esto. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué le dice? Tengo un poco de aceite. Tengo un poco de aceite. Le dijo, bueno, consíguete ollas. Y le dice, en la palabra dice, no pocas. Y esas son muchas. La mujer se consigue todas las ollas posibles y empieza a vaciar su jarra. ¿Qué era lo que tenía ella? ¿Cuántas se llenaron? ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no hubo ollas. ¿Y quién las tenía que llevar? Ella. ¿Se fija? ¿Qué tienes en tu casa, mi hermano, mi hermana? ¿Qué dones ha puesto el Señor en ti? Y a veces nos ahogamos. Pero el Señor dice, ¿qué tienes en tu casa? Bien, vamos a entrar ahora sí en lo que es el tema propiamente. La fe despierta mi imaginación. Todo, mis hermanos, empieza con un sueño. Todo. Todo empieza con un sueño. ¿Han oído de una compañía que se llama Apple? Una vez fue el sueño de unos jóvenes que estaban medio locos y arrancaron en la cochera del papá del señor Steve Jobs. En una cochera. Hoy esa compañía vale, no sé, chorrocientos mil millones de dólares. Un mundo. Pero en alguna ocasión estuvo aquí. Hay una historia acerca de Walt Disney, el que hizo Disneylandia. Resulta que cuando estaban por terminar el parque, murió Disney, Walt Disney. Y el arquitecto que estaba encargado de las obras termina una parte y le dice a la viuda, qué lástima que el señor Walt Disney no vio la obra terminada. Dijo, no, él sí la vio. De hecho, tú trabajaste sobre su sueño. Él ya la había visto. Aquí. ¿Dónde están nuestros proyectos? Por eso les decía en un principio, mis hermanos, esto nos debe de desafiar a qué nos va a mover el Señor hoy. De manera particular, a mí como persona, a mí como hermano de la congregación y a toda la iglesia como un conjunto en todo. ¿Qué sueños estamos teniendo? Dice Efesios 3:20, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la que está aquí en la diapositiva. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué tanto puede imaginar, mi hermano? Tú. Y el Señor te está diciendo, yo puedo imaginar todavía mucho más de lo que tú tienes en tu mente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. A veces pasa como cuando nos vamos a Génesis capítulo 15, por ahí el Señor le habla a Abraham y le dice que va a ser, que su gente, sus hijos van a ser, su descendencia van a ser como las estrellas del cielo. ¿Y se acuerdan cómo estaba Abraham en aquel entonces? Ya era un señor grande. Y su esposa era estéril. Y el Señor le dice, tus hijos van a ser como las estrellas que están en el cielo. Si las puedes contar, échale. Y lo saca a visualizar. Ahí están las estrellas. Así va a ser la descendencia tuya. ¿Qué dijo Abraham? Venga. No se detuvo y no se contuvo para nada. A veces el Señor tiene que despertarnos esa imaginación. Y otra vez te lo repito, porque en serio, tenemos que vivir esto de una manera plena de todo. Cuando termine, cuando estés ahí en tu casa, cuando estés ya tranquilo, tranquila en tu lugar, anota esos sueños que tienes, esos proyectos que todavía no arrancas. Sin limitaciones. No pongas ahí, es que necesito esto o necesito aquello. No, esto es lo que quiero. Con esto es con lo que estoy soñando.
Con esto es con lo que voy. Ya veremos después, mañana, que el Señor provea de lo que venga. Pero, ¿cuál es mi sueño? Insisto, como persona y como miembro de la iglesia. ¿A qué le tiro con todo esto? ¿A qué me está moviendo el Señor? La fe, mis hermanos, nos enseñan a visualizar ese futuro. ¿De veras quieres meterte con eso? Adelante. Para esto también la fe nos despierta, nos mueve a tomar la iniciativa. Somos muy propensos. Me encanta la palabra en el castellano, está bien padre. Procrastinar. Nosotros casi no la usamos, la verdad. Dejar para después. Dejar para después. Pero la fe nos motiva a tomar la iniciativa, mis hermanos. En esta parte, en este pasaje, si se acuerdan ustedes, es cuando aquella mujer que tenía una hemorragia, un flujo continuo, en el mundo de aquel entonces, ella era una mujer impura y no podía tener una vida social. No podía acercarse a nadie. ¿Por qué? Porque estaba mal. En algún momento, Jesús va por ahí. Es más, si se fijan en todo el contexto, es cuando va con la hija de Jairo. Y él va de camino. Pero no va solo. Obviamente van sus discípulos, pero aparte de sus discípulos iba un montón de gente alrededor de él. Y de repente siente un toque. Ni siquiera a él. A su manto. Y dice la lectura, ¿quién tocó mi túnica? En el verso 30 termina ahí diciendo, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. ¿Cómo creen que estaba el Señor? ¿Quién fue? Y la mujer dice, verso 33, entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. A veces pensamos que vamos a molestar al Señor. A veces pensamos que está muy ocupado. No, mira, va entre todo. No lo voy a alcanzar. A veces pensamos que está muy lejos de nosotros. Pero el Señor está tan cerca y tan dispuesto a escucharte, incluso a que le toque su manto. Ella tomó la iniciativa, mis hermanos, y se acercó. Y logró su objetivo. En su ser estaba, si tan solo pudiera tocarlo. Eso es fe, mis hermanos. ¿Cómo traemos nuestro corazón para pensar así, en ese nivel? Si tan solo. Pero con ese saber que Él me va a resolver este problema. ¿O es tan grande ese problema que Él no lo puede resolver? También, mis hermanos, el punto 3, la fe es arriesgarse al fracaso. También. De repente, podríamos pensar que es que no se ve que esto funcione. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Pero eso implica muchísimas cosas. ¿Se acuerdan cuando el Señor va caminando en el agua, en el mar de Galilea, y todos se asustan? Sus discípulos están en la nave, en el bote. Y Pedro, de los 12, Pedro es el único que dice, si eres tú, manda que vaya contigo. El Señor le dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? Da el paso. Da el paso de fe. ¿Qué es lo lógico, mis hermanos? Que te hundas. Si yo voy a caminar aquí, lo lógico que pasa es que vaya a dar el siguiente nivel para abajo. La ley de gravedad, aunque no la conozca y aunque esté en desacuerdo con la ley de gravedad, me va a ganar. Pero en el Señor las cosas son totalmente diferentes. En el Señor las cosas son totalmente diferentes. Puede ser que la tormenta esté con todo en ese momento y el Señor está ahí. Y te va a decir, sal, camina, ven. Podemos fallar, como le pasó a Pedro. Y se hundió. Pero ¿dónde estaba el Señor? Ahí. Imagínense que le diga, a ver,
y lo sacó. ¿Se acuerdan qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Otra vez, ¿qué te has imaginado en tu vida? ¿Qué te has proyectado en tu vida como para decir, voy para allá? Y así, con todo, en esa fe en el Señor, en ese proyecto que tienes, ¿qué hay y qué se puede hacer? Pero tienes que salir de la barca, mi hermano. Tienes que dar ese paso de fe. Tienes que caminar de tal manera que rompas con lo que está afuera y con esa tormenta. Si vas a hacer poniéndole atención, es que no es tiempo para invertir, es que no es tiempo para emprender un proyecto, es que no es tiempo para esto. ¿Sabes qué? No es tiempo. No lo hagas. Trabajé muchos años en el mundo de los proyectos, trabajé muchos años en ingeniería y había un ingeniero muy bueno y tenía un dicho que dice, tenemos que arrancar, al fin y al cabo, como decían en el pueblo, andando se acomodan las calabazas. ¿Por qué el dicho? Porque él llenaba, su papá llenaba en el pueblo, cuando cosechaban las calabazas las echaba en la carreta. Y si esperabas acomodar todas las calabazas para salir, no, que al cabo con el caminar de la carreta, solas, llegado el momento, las calabazas llegaban alineadas. El dicho lo tenía él y decía, andando se acomodan las calabazas. Mis hermanos, la fe implica acción, implica acción. Aún y cuando puede ser que llegue el fracaso, sí, pero siempre está la mano del Señor ahí, en la cercanía, para decirte, aquí estoy, con cualquier cosa, Él está ahí para lo que pueda suceder. Ahora, la fe, mis hermanos, es esperar lo mejor. Estos ciegos, Mateo 9, 27 al 31 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Por qué se acercaron estos ciegos al Señor? ¿Qué era lo que esperaban? Lo mejor. Lo mejor. Cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos para esperar lo mejor de Él. Y mis hermanos, la fe es lo que dispara todo esto. La fe en el Señor es lo que dispara toda la vida de nosotros. Conforme a tu fe te sea hecho. Les decía, mis hermanos, hace poco le pedí al pastor, hace ya rato, pero le pedí al pastor que me diera chance de predicar allá en Monterrey. Hace como un mes que fue de eso. Y le expliqué la situación. Tenemos ya poca gente en el ministerio que va a las prisiones y necesitamos más ayuda. ¿Saben qué dije en mi corazón? Ya después de que me dijo él, sí, está bien, adelante. Era para invitar a los hermanos allá a que se unieran al equipo. Y dentro de mí dije, Señor, con que 4 se unan, ya la hicimos. ¿Saben cuántos se unieron? Hubiera dicho 20. Otra vez, nosotros ponemos las limitaciones. Y el Señor te está oyendo. El Señor te está oyendo. Conforme a tu fe, te será hecho. Conforme a tu fe, te será hecho. Entonces, la fe es esforzarse, es asumir riesgos, es esperar. A veces, mis hermanos, la respuesta no llega cuando nosotros queremos. ¿Por qué? Porque como lo decimos, los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Trato de pensar un poco en el hecho de, oye, es que cuando decimos y le decimos al Señor algo, cuando le pedimos algo y no nos lo da, es que el Señor no me quiere, es que el Señor no me escucha. Pero piensen un poquito, ¿cuántos años tiene Israel? 11 años. Si ahorita viene Israel y te dice, denme las llaves del carro, yo manejo, ¿se lo daría? No, es que no lo quieren. No, porque lo quieren, no se las dan.
pasa algo similar con nosotros. Creemos que estamos listos para ciertas cosas y no es el momento todavía. Por eso el Señor se espera hasta que pasemos por algún proceso y entonces dice, ahora sí, mijo, dale. Ahí va. Cuando llegue a los 16, 18 años, después de cursos y lo que ustedes quieran de manejo, aquí están las llaves, mijo. Y se hace cargo. Pero mientras, cuidado, no es porque no los quiere el Señor. Y ahora, tenemos que aprender también a esperar esa respuesta. Y la fe también nos ayuda a eso. La fe es esperar la respuesta, mis hermanos. En el Salmo 40, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo estás ahorita, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está tu paciencia en este tema? ¿Cómo estás viviendo este tiempo de espera? Son los más largos, son los más duros a veces, son los más complicados. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Porque hasta eso implica una madurez espiritual, mis hermanos. No mostrar rebeldía, no tomar acciones que van en contra totalmente de lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor ya le había hecho una promesa a Abraham, pero no se cumplía. ¿Y qué hizo Sara? A lo mejor el Señor necesita ayuda. Viejo, vete con la sierva y que el hijo que tenga lo hacemos mío. Y Abraham, bien obediente, dijo, pues mi vieja dijo que me vaya con la sierva, me voy. Así somos los hombres. No lo hagan, mis hermanas. No lo hagan. Entonces, seamos conscientes, mis hermanos, de que debemos de ser pacientes en las promesas que Dios ya nos hizo. En todo tiempo hay que permanecer tranquilos y con esa idea de saber que el Señor tiene un tiempo para nosotros. Y vamos en la siguiente. La fe es seguir las instrucciones. Así. Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. A veces el Señor da cosas medias raras, da instrucciones medias raras. En Hebreos 11:8 nos habla acerca de Abraham. ¿Se acuerdan qué le dice a Abraham cuando va y le dice, deja tu tierra y tu parentela? Sal de ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró sus cosas y salió. El Señor le dijo, vas a la tierra que yo te mostraré. Abraham no preguntó, ¿cuándo? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo crees que vamos a terminar con esto? ¿Cuándo crees que vayamos a llegar? ¿A dónde? ¿Cuál va a ser la ruta? Imagínense al pobre de Abraham diciéndole a Sarai, mañana nos vamos. ¿Qué creen que le preguntó la mujer? Vamos a lucubrar un poquito. ¿Nada? ¿No le preguntó nada? Seguramente no. No. ¿A dónde? ¿A dónde? Necesito saber a dónde para saber qué clase de zapatos me voy a llevar. ¿Cuántos pares de zapatos me voy a llevar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cuándo vamos a regresar? Abraham simple y sencillamente agarró y se fue. Y cuando el Señor le dijo, aquí, hay una obediencia total en Abraham. Y así debería de ser nuestra actitud ante el Señor. Hay veces que incluso nos da algunas instrucciones y lo vemos como ejemplo en la Biblia. Cuando a Gedeón le dice, ármate con antorchas, con unos jarrones y con... no me acuerdo qué más, eran 3 cosas. No eran cosas así que el ejército israelí usaba de normal, ¿no? Y sin embargo el Señor le da la victoria. Y eran solo 300 hombres contra 10,000.
Y el Señor le da la victoria. Son instrucciones a lo mejor un poco raras. ¿Cómo cayeron las murallas de Jericó? Con ruido, con gritos, dándole vueltas. Oye, como que no tiene mucha sensatez. Pero si viene del Señor, mis hermanos, hay que hacerlo. No preguntes, hazlo. No preguntes. Otra, la fe es persistencia. Es persistencia, mis hermanos. Gálatas capítulo 6, los versos 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos. ¿Por qué? Porque dice, a su tiempo vamos a cosechar. A su tiempo vamos a cosechar. Pero la condicionante es, si no desmayamos. En este punto es, si no nos damos por vencidos. A lo mejor hemos avanzado tanto y nos agotamos porque aparentemente no vemos esfuerzo, no vemos resultados y dejamos de caminar y dejamos de hacer las cosas y resulta que un poco más estaba lo que estábamos buscando. Alguna vez vi un dibujo en donde está un minero y está con su pico tumbando, haciendo excavando, ya de lado. Se agota no nada más físicamente, sino mentalmente. Se rindió. Había, no sé, pónganle ustedes unos 50 centímetros de pared y enseguida estaba una veta de lo que él estaba buscando. Tenemos que persistir, mis hermanos. Tenemos que estar duro y dale con todo esto. La fe es perseverar. La fe es, a pesar de lo que estemos viviendo, decir, Señor, por fe voy a hacer esto. Una vez sabiendo que esto viene del Señor. Y adelante. Otra vez, en los ejemplos que están en la Biblia, a Noé le pidió que hiciera una barca. ¿Saben cuántos años se tardó? ¿Lo han leído? Poco más de 100 años. 100 años de estar haciendo algo que porque va a llover. Oye, ¿qué es llover? No sé, pero el Señor me dijo que lo hiciera. Porque, si se acuerdan, no llovía. Dice la Escritura que no llovía. Se levantaba como una niebla y eso humedecía todo. Pero como tal, una lluvia no existía. El Señor le dice, haz esto. Y él se puso a trabajar. Le llamaron loco. Se burlaron de él. Le dijeron de todo. Y Noé fue persistente. Duro y dale. Hasta que terminó. Así que no nos cansemos. Porque vamos a segar y vamos a cosechar. Llegado el tiempo. Sí y solo sí no desmayamos. Si no nos rendimos. Y una última que les quiero compartir. Y esta está muy interesante. Como todas. La fe se rebota del fracaso. ¿Cómo? En Isaías 43, 18 dice, pero olvida esto. Olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Olviden su pasado, mis hermanos. Olviden esos fracasos que hay. Dejen atrás todo aquello. Ya, no se fijen. Guárdenlo a lo mejor como un testimonio, sí, como parte de, este es mi pasado. Pero no se queden ahí en el pasado. No se queden lamentándose. No se queden con ese fracaso de ahí atrás. Oye, es que mi negocio quebró. Es que mi vida se partió. Es que mi matrimonio fracasó. Deja todo eso atrás. El Señor tiene un nuevo inicio para ti. Deja todas esas cosas y olvídate, dice el Señor. Olvídense de las cosas pasadas. ¿Qué no ven que estoy haciendo todo nuevo? Voy a levantar de lo estéril algo productivo. Voy a cambiar totalmente la manera de pensar y la manera de hacer. Por fe, todo esto se puede lograr. Todo esto nos ayuda a cambiar nuestra manera de ver las cosas, mis hermanos. Es que tuve que dejar una vida así. Y aquí tienes una nueva vida. El Señor te puso aquí, te plantó aquí, crece.
Vive en el Señor. Aprovecha todo lo que tienes a la mano. De tal manera que seas productivo o productiva en el Señor. Y me refiero en productivo a todo. A lo espiritual, a lo emocional, a lo material, mis hermanos. Las limitaciones están aquí. Aquí. En todo esto, las limitaciones, todos nosotros somos los que las ponemos. Así que les pido que dejen de mirar su pasado. Vean hacia adelante. Vean hacia el futuro. La fe nos invita a ver hacia adelante. La fe nos invita a decir, aquí adelante es lo que está y lo que tiene el Señor para ti. ¿Es bueno acordarse de atrás? Sí. Nada más como testimonio. Mi vida de limitaciones, mi vida de tiempos difíciles, mi vida acá. Pero hoy tengo una nueva vida en el Señor. Somos una nueva criatura, mis hermanos. Debemos de tener una nueva manera de ver las cosas. Me gusta recordar mucho cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si realmente vive Cristo en mí, debo de ver todo de una manera totalmente diferente, mis hermanos. Ya no con los traumas pasados, ya no con los fracasos pasados, ya no con los detalles que vivimos anteriormente. No, deja todo eso atrás, deja las amarguras, deja todo lo que te estorba, mi hermano. Y ve las cosas hacia adelante, con fe, con la fe puesta en el Señor. Por eso les digo, hoy debemos de empezar a ver la vida de una manera totalmente diferente, por fe. ¿Qué es lo que pone Dios en ti, en esa imaginación, en ese proyecto? ¿Qué es, insisto, lo que tienes en tu casa, lo que tienes en tu ser, lo que sabes hacer? ¿Por qué limitarnos a algo? ¿Por qué quedarnos en una cochera si podemos convertirnos en algo muy grande? ¿Por qué estar incluso en este lugar tan pequeño? Pero llegado el momento, el Señor, aquí es donde debemos de ver todo lo que tiene para nosotros, como iglesia, como miembro de la iglesia y como persona. Esto es un desafío, mis hermanos, un desafío para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha dado? Con esos conocimientos, con esas habilidades, con esos talentos. No nos olvidemos de los dones espirituales que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a servir al Señor en todo? ¿Les parece si oramos? Amado Padre Celestial, mi Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Ahora, Padre, que nuestro corazón, Señor, se tome este desafío, Padre. Y que, Padre, podamos, Señor, soñar, imaginarnos, Padre, todo aquel proyecto y todo aquel sueño que tienes para nosotros. Todo aquel propósito, Señor, que has puesto para nosotros, mi Señor. Haz, Padre, que nuestra fe sea tan fuerte, Señor, que podamos voltear hacia ti y decir, vamos. Tomar esa decisión de caminar así, por fe. De caminar con los ojos físicos cerrados, Señor, pero con los ojos espirituales bien abiertos y puestos en ti. De ser valiente, Señor, y tomar la decisión de salir de la barca, Padre. De caminar hacia ti, aunque sea en el agua, Señor. Sabiendo, Padre, que tú nos sostienes. Que nuestro corazón, mi Señor, se llene de esa fe, Padre, de esa fe que rompa con cualquier situación que podamos estar limitados hoy. De esa fe, Señor, que nos haga ver totalmente ese futuro que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.